Todo padre sabe lo que pesa ver cómo los sueños de su hijo se desvanecen porque no puedes permitirte mantenerlos vivos. Tom Mitchell había enterrado a su esposa y estaba a punto de perder todo lo demás. Su hogar, sus ahorros, su capacidad para darle a su hijo de 10 años, Ben, la vida que se merecía. Se mudaron a la vieja cabaña del padre de Tom en el bosque, donde Tom aceptó trabajos ocasionales y Ben encontró aventura en la naturaleza que rodeaba su nuevo hogar. Una mañana, mientras limpiaban la maleza, encontraron algo enterrado detrás del viejo sótano de raíces, un contenedor cubierto de musgo, escondido durante décadas. Dentro había cajas de madera llenas de juguetes hechos a mano, inventos mecánicos y diarios de alguien que había desaparecido durante la Gran Depresión. Cuando llevaron una pieza a la ciudad, el curador de un museo la reconoció como el trabajo de un legendario artesano perdido. El contenido no era solo raro, valía $4 millones. Pero, ¿quién era este misterioso artesano? ¿Y por qué había escondido sus tesoros en medio de la nada? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de la copa de los viejos robles, mientras Tom Mitchell se encontraba en el porche inclinado de la cabaña de su padre, observando a su hijo Ben desaparecer en el bosque con la energía sin límites que solo los niños de 10 años poseen. Habían pasado 6 meses desde que se mudaron aquí. 6 meses desde que las facturas del hospital finalmente consumieron todo por lo que habían trabajado. 6 meses desde que Tom se había admitido a sí mismo que empezar de nuevo significaba retroceder. Volver al lugar donde su propia infancia se había desarrollado entre estos mismos imponentes árboles. La cabaña no había envejecido con gracia. La pintura se despegaba de su revestimiento desgastado como piel vieja, y el techo tenía parches que atestiguaban décadas de reparaciones improvisadas, pero ahora era de ellos. O lo sería una vez que Tom descubriera cómo pagar los impuestos atrasados que su padre había dejado. El viejo cascarrabias había sido terco al no aceptar ayuda, incluso mientras el mundo seguía adelante sin él. Y ahora Tom entendía esa terquedad de maneras que no deseaba. Dentro, las cajas de cartón todavía se alineaban en las paredes de lo que una vez fue su habitación de infancia, llenas de los restos de la vida que él y Emma habían construido juntos. Sus libros de texto de medicina, todavía con notas adhesivas en su cuidada letra. Las obras de arte de Ben de días mejores, cuando su mayor preocupación era si recordaría llevar su dinero para el almuerzo a la escuela. Una foto de boda donde ambos se veían increíblemente jóvenes y seguros de que el amor sería suficiente para resistir cualquier tormenta. Tom se sirvió café de una cafetera que había visto décadas mejores y se acomodó en la vieja silla de su padre junto a la ventana. El mercado laboral en Millbrook había resultado ser tan escaso como él esperaba. Un pueblo de apenas 3,000 personas no ofrecía muchas oportunidades para un hombre con experiencia en el trabajo de oficina suburbano, pero había encontrado suficientes trabajos ocasionales para mantenerse. Trabajos de manitas, en su mayoría, recurriendo a habilidades que su padre le había enseñado durante largas visitas de verano, que entonces le parecían un castigo, pero ahora se sentían como una salvación. Ben se había adaptado mejor de lo que Tom se había atrevido a esperar. El chico siempre había sido curioso, siempre atraído por la aventura, pero la enfermedad de Emma lo había vuelto cauteloso, observador. Aquí en el bosque, lejos del recordatorio constante de hospitales y tratamientos que no funcionaron, Ben había comenzado a recuperar algo de la infancia que el cáncer les había robado a su familia. Pasaba horas explorando, regresando a casa con los bolsillos llenos de rocas interesantes e historias de caminos secretos que solo él sabía encontrar. El bosque guarda historias, insistía Ben. Cada tronco caído era la espina dorsal de un dragón. Cada grupo de piedras inusuales marcaba el lugar de una batalla antigua. Tom se había preocupado al principio por dejar que el chico vagara tan libremente. Pero Millbrook era el tipo de lugar donde los niños aún andaban en bicicleta hasta que se encendían las farolas, donde los vecinos se conocían por su nombre y se vigilaban mutuamente. Además, Ben nunca se alejaba mucho y siempre regresaba a la hora en que Tom lo llamaba para cenar. Sin embargo, esta mañana era diferente. Tom se había despertado para encontrar a Ben ya vestido y ansioso por comenzar un misterioso proyecto que había estado planeando durante días.
Necesitamos despejar esa maleza detrás del sótano de raíces, había anunciado Ben durante el desayuno, como si fuera lo más natural del mundo. Hay algo ahí atrás, papá. Puedo sentirlo. Tom había aprendido a prestar atención cuando Ben tenía ese tono particular en su voz. La misma certeza tranquila que Emma solía tener cuando diagnosticaba a un paciente antes de que llegaran todos los resultados de las pruebas. Así que después de su café de la mañana y de una revisión de las ofertas de trabajo que nunca parecían tener nada nuevo, Tom había recogido herramientas y había seguido a su hijo al bosque. El sótano de raíces había sido construido por el abuelo de Tom, un pozo revestido de piedra cubierto con pesadas puertas de madera que mantenían las verduras frescas durante los largos inviernos, cuando la tienda de comestibles más cercana estaba a 40 millas de distancia. Con los años, la naturaleza había reclamado el área a su alrededor. Vides tan gruesas como la muñeca de Tom se enroscaban alrededor de los brotes de roble que habían crecido a través de lo que alguna vez pudo haber sido un jardín. Las zarzas formaban un muro casi impenetrable y décadas de hojas caídas habían creado una alfombra blanda y podrida que cedía bajo sus pies. Justo ahí, dijo Ben, señalando un lugar donde la maleza parecía particularmente densa. ¿Ves cómo crecen esas vides? No son aleatorias, están creciendo alrededor de algo. Tom siguió la mirada de su hijo y tuvo que admitir que el chico tenía razón. La vegetación formaba un círculo casi perfecto, como si algo debajo de la superficie estuviera dirigiendo su crecimiento. Juntos, comenzaron a cortar las zarzas, trabajando lentamente para evitar las espinas que parecían decididas a sacar sangre de cualquiera que perturbara su territorio. Una hora después de comenzar su trabajo, la pala de Tom golpeó algo que no era tierra ni piedra, algo metálico con el sonido hueco de un contenedor. Miró a Ben, cuyos ojos se habían abierto de par en par, con el tipo de emoción que hacía que el pecho de Tom se sintiera oprimido por el recuerdo. Emma había tenido exactamente esa misma mirada cuando descubrió que estaba embarazada. Cuando todas las posibilidades del mundo parecían extenderse ante ellos, como un mapa inexplorado, despejaron más tierra y vegetación, revelando la esquina de lo que parecía ser una caja militar, del tipo utilizado para almacenar municiones durante la guerra. Pero esta había sido modificada, envuelta en una especie de material impermeable y cuidadosamente sellada. El óxido había reclamado partes de ella, pero el contenedor parecía intacto, como si quien lo hubiera enterrado hubiera tenido mucho cuidado en proteger su contenido del paso del tiempo. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó Ben, su voz apenas un susurro. Tom dudó. Había algo casi sagrado en este momento, este descubrimiento que se sentía como un regalo de la tierra misma. Pero Ben ya estaba trabajando en los pestillos, sus pequeños dedos más ágiles que las manos curtidas de Tom, y juntos lograron romper el sello que había resistido durante décadas. La tapa se abrió con un suave suspiro, liberando un aire que olía a cedro y papel viejo y algo más, algo como el interior del taller de su abuelo, donde el tiempo se había movido lentamente y cada proyecto se había abordado con la paciencia de un hombre que creía en hacer las cosas bien. Dentro, anidadas en lo que parecían ser compartimentos hechos a medida y revestidos con tela aceitada, había cajas de madera de varios tamaños. Cada una estaba envuelta con cuidado, casi con reverencia, y sellada con cera que de alguna manera había mantenido su integridad a pesar de los años. Tom levantó la caja más pequeña, sintiendo el peso de la madera maciza y cualquier tesoro que pudiera contener. Cuando la desenvolvieron, tanto él como Ben se quedaron sin aliento. Dentro había un pájaro mecánico, no más grande que el puño de Tom, tallado en lo que parecía ser una sola pieza de madera, tan finamente veteada y perfectamente acabada que parecía brillar bajo la luz moteada del sol. Cada pluma estaba detallada individualmente. Cada pequeño engranaje y resorte visible a través de paneles transparentes en el pecho y las alas del pájaro. Pero esto no era solo una talla. Era una máquina intrincada más allá de cualquier cosa que Tom hubiera visto. Ben extendió un dedo para tocar una pequeña palanca cerca de la cola del pájaro. Inmediatamente, la criatura cobró vida. Sus alas comenzaron a moverse en perfecto ritmo. Su cabeza giró de un lado a otro, y desde algún lugar profundo de su pecho de madera salió una canción tan pura y compleja que parecía imposible que un dispositivo tan pequeño pudiera producirla. La canción duró quizás 30 segundos, pero en ese tiempo, tanto el padre como el hijo fueron transportados.
La melodía era inquietante y alegre a la vez, hablando de cosas que no se podían expresar con palabras. Anhelo y esperanza, y el tipo de amor que perdura más allá de la pérdida. Cuando terminó, el pájaro volvió a la quietud, pero algo en el aire a su alrededor había cambiado para siempre. Tom colocó con cuidado el pájaro en el suelo entre ellos y tomó otra caja. Esta contenía lo que parecía ser una caja de rompecabezas. Sus superficies estaban cubiertas con intrincadas tallas que parecían cambiar y moverse a medida que la luz se movía sobre ellas. Otra contenía un conjunto de figuras de madera que, cuando se disponían de cierta manera, comenzaban a moverse en una elaborada danza, cada figura perfectamente sincronizada con las demás. Pero fueron los diarios los que realmente captaron su atención. 3 volúmenes encuadernados en cuero. Sus páginas estaban llenas de diagramas y notas escritas con una letra cuidadosa. Los dibujos técnicos eran increíblemente detallados, mostrando los mecanismos internos de dispositivos que parecían mezclar arte e ingeniería de maneras que no deberían haber sido posibles. Pero fueron las notas personales esparcidas por todas partes las que hicieron que a Tom se le cortara la respiración. Mi querido muchacho, comenzaba una entrada, fechada en algún momento del otoño de 1933. Temo que no podré terminar todas las cosas que esperaba crear para ti, pero tal vez algún día alguien encuentre estas piezas y entienda lo que intentaba decir. Cada engranaje, cada resorte, cada pieza de madera cuidadosamente moldeada lleva un mensaje. Espero que ese mensaje sea el amor. Las entradas continuaban, a veces técnicas, a veces profundamente personales, pero siempre escritas con la suposición de que alguien algún día las encontraría y entendería su significado. El autor anónimo escribía sobre su trabajo como si fuera una conversación con el futuro, un intento de alcanzar a través del tiempo para tocar corazones y mentes que nunca conocería. A medida que avanzaba la tarde, Tom y Ben continuaron explorando el contenido del contenedor enterrado. Cada objeto que desenvolvían parecía más notable que el anterior. Un reloj de madera que sonaba con las voces de diferentes pájaros. Cada hora traía una nueva canción. Un teatro mecánico con figuras diminutas que representaban escenas de cuentos de hadas cuando se les daba cuerda correctamente. Un ajedrez donde las piezas se movían solas cuando se colocaban en el tablero, como si estuvieran ansiosas por comenzar una partida con un oponente invisible. Para el anochecer, apenas habían arañado la superficie de lo que contenía el contenedor, pero sabían que habían encontrado algo extraordinario, más que extraordinario. Habían encontrado una pieza de arte y artesanía que pertenecía a un museo, creada por alguien cuya habilidad e imaginación desafiaban toda explicación. Esa noche, después de que Ben se fue a la cama con el pájaro mecánico cuidadosamente colocado en su mesita de noche, donde podía observar sus intrincados engranajes captar la luz de la luna, Tom se sentó en el viejo escritorio de su padre e intentó dar sentido a lo que habían descubierto. Los diarios proporcionaban algunas pistas, referencias a técnicas utilizadas por maestros artesanos de principios del siglo XX, menciones de herramientas y materiales que ya no eran de uso común. Pero la identidad del creador seguía siendo un misterio, escondida detrás de iniciales y referencias codificadas que no significaban nada para Tom. Lo que sí entendía era que habían encontrado algo valioso. No solo monetariamente, aunque la artesanía por sí sola sugería que estas piezas podrían valer más de lo que Tom se atrevía a esperar, sino valioso de la manera en que el gran arte es valioso, como un testimonio de la creatividad humana y el deseo de dejar algo hermoso atrás. Pensó en Emma, en los sueños que habían compartido y en el futuro que se había truncado. A ella le habría encantado este misterio. Se habría lanzado a investigar la identidad del creador con la misma curiosidad apasionada que había aplicado a todo en su vida. Por primera vez desde su muerte, Tom sintió su ausencia no como un peso abrumador, sino como una presencia amable, como si ella lo estuviera animando a seguir este camino, a donde quiera que lo llevara. Mañana, decidió, llevarán una de las piezas al pueblo. Alguien allí podría saber algo sobre sus orígenes, podría ayudarlos a entender lo que habían encontrado. Pero esa noche se contentó con sentarse en la tranquila cabaña y escuchar la respiración pacífica de Ben desde la habitación contigua, sabiendo que sus vidas acababan de tomar un giro hacia algo que aún no podía nombrar, pero que comenzaba a creer que podría llamarse esperanza.
La mañana siguiente llegó con el tipo de claridad nítida que hacía que todo pareciera posible. Tom había dormido mejor que en meses, y Ben estaba despierto antes del amanecer, envolviendo cuidadosamente el pájaro mecánico en una de las viejas bufandas de Emma, antes de colocarlo en una caja de madera que Tom había encontrado en el taller de su padre. «Deberíamos llevar el diario también», dijo Ben mientras se preparaban para el viaje a la ciudad. Quien hizo este pájaro quería que la gente entendiera su trabajo. Tom asintió, metiendo uno de los volúmenes de cuero bajo su brazo. Las páginas que había leído a la luz de una lámpara habían revelado destellos de una mente brillante en acción, notas técnicas intercaladas con reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la creación y la responsabilidad del artesano hacia su arte. La identidad del autor seguía oculta detrás de iniciales cuidadas, pero su pasión por su trabajo se manifestaba en cada línea cuidadosamente escrita. La calle principal de Millbrook se veía muy parecida a como Tom la recordaba de sus visitas de infancia, una colección de edificios de ladrillo que habían sido testigos del auge y el gradual declive del pueblo a medida que las ciudades más grandes se llevaban a sus jóvenes y las oportunidades económicas. Pero todavía había vida aquí. Todavía una sensación de comunidad que Tom había olvidado que existía en la era digital del aislamiento suburbano. La sociedad histórica de Millbrook ocupaba una casa victoriana reconvertida en la calle Elm, su porche envolvente bordeado de mecedoras que sugerían un enfoque más pausado de la vida que Tom no había conocido en años. Adentro, las habitaciones estaban llenas de exhibiciones que mostraban la historia del pueblo. Exhibiciones de tala, artefactos de nativos americanos y fotografías de familias que habían llamado a este lugar su hogar durante generaciones. Tom y Ben fueron dirigidos a una habitación trasera donde una mujer de unos 60 años catalogaba cuidadosamente lo que parecía ser una colección de utensilios de cocina antiguos. Levantó la vista al entrar. Sus ojos agudos se enfocaron inmediatamente en la caja en las manos de Tom. «Ustedes deben ser los Mitchell», dijo, levantándose de su trabajo. «Soy Martha Henley. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Y escuché que se mudaron a la vieja casa de los Mitchell. Conocía a su padre, un buen hombre, se mantenía en su mundo en su mayor parte, pero siempre dispuesto a echar una mano cuando se necesitaba». Tom se presentó a sí mismo y a Ben. Luego dudó. «¿Cómo explicas que has encontrado un tesoro enterrado en tu patio trasero sin sonar como si hubieras perdido la cabeza?» «Señora Henley», comenzó con cuidado, «encontramos algo en la propiedad ayer, algo viejo y bien hecho, y esperamos que alguien pueda contarnos sobre sus orígenes». Las cejas de Martha se arquearon con interés. «¿Puedo verlo?» Ben se adelantó y desenvolvió con cuidado el pájaro mecánico, colocándolo en el mostrador de trabajo de Martha. Incluso bajo la luz fluorescente de la habitación trasera de la sociedad histórica, la artesanía era extraordinaria. Martha se inclinó sobre él, su ojo entrenado captando detalles que a Tom se le habrían pasado por alto. «Dios mío», susurró. «¿Puedo?» Ante el asentimiento de Tom, activó suavemente el mecanismo del pájaro. La canción que salió fue tan inquietante como lo había sido en el bosque. Pero aquí, en esta habitación llena de la historia acumulada del pueblo, parecía llevar un peso adicional. Martha escuchó con lágrimas formándose en sus ojos, y cuando la canción terminó, se sentó en su silla como si la hubieran movido físicamente. «¿Dónde dijo que lo encontraron?» Tom explicó lo del contenedor enterrado, el cuidadoso envoltorio, las otras piezas que habían descubierto. Martha escuchó sin interrupción, pero su expresión se volvió más asombrada con cada detalle. «Necesito hacer una llamada telefónica», dijo finalmente. «Hay alguien a quien necesitan conocer». 20 minutos después, una mujer de unos 40 años entró en la sociedad histórica con el paso decidido de alguien acostumbrado a estar a cargo. Era asiático-americana, vestida profesionalmente a pesar de la hora temprana, y se movía con la confianza de una experta en su campo. «Doctora Sarah Chen», dijo Martha a modo de presentación. «Conozca a Tom y Ben Mitchell. Sarah es una curadora especializada en arte popular estadounidense y dispositivos mecánicos. Está en la ciudad investigando algunas piezas para una exhibición de museo». Sarah le dio la mano tanto a Tom como a Ben, pero su atención se centró inmediatamente en el pájaro mecánico. Se acercó a él con la reverencia de alguien que entendía exactamente lo que estaba viendo. «Esto es imposible», dijo en voz baja.
sacando una lupa de su bolso para examinar los mecanismos del pájaro más de cerca. La precisión, el arte, esto es un trabajo de calidad de museo, mejor que de calidad de museo. Nunca había visto algo así. Abrió el diario que Tom había traído y comenzó a leer las notas técnicas, su emoción creciendo con cada página. Estos diagramas, este nivel de comprensión mecánica, combinado con esta visión artística, es extraordinario. La artesanía sugiere que alguien se formó tanto en la ebanistería fina como en la ingeniería de precisión, pero el estilo es totalmente único. ¿Tiene alguna idea de quién pudo haberlo hecho?, preguntó Tom. Sarah continuó estudiando el diario, comparando los diagramas con el pájaro real. Hay similitudes con el trabajo de algunos fabricantes de autómatas de principios del siglo XX, pero esto va más allá de cualquier cosa que haya visto de ese período. La integración de los elementos mecánicos y artísticos es perfecta. Quienquiera que haya creado esto fue un maestro artesano, posiblemente autodidacta, pero con acceso a herramientas y materiales de precisión. Hizo una pausa, levantando la vista del diario con una expresión que Tom no podía descifrar. Señor Mitchell, basándome en los materiales utilizados y las técnicas de construcción, estimaría que esta pieza fue creada en algún momento de la década de 1920 o principios de 1930. Las entradas del diario que me ha mostrado sugieren que el creador estaba trabajando en una colección completa de piezas similares. ¿Cuánto podría valer algo así?, preguntó Ben con la franqueza que solo tienen los niños. Sarah intercambió una mirada con Martha antes de responder. Si esto es auténtico, y creo que lo es, y si hay más piezas de calidad similar, podrían estar ante una colección con un valor de cientos de miles de dólares, posiblemente más, dependiendo de la procedencia y la historia detrás de las piezas. La habitación se quedó en silencio. A medida que las implicaciones se asimilaban, Tom sintió una mezcla familiar de esperanza y miedo, la misma sensación que había experimentado cada vez que un médico mencionaba un nuevo tratamiento para Emma. Esperanza que parecía demasiado grande para confiar, miedo a la decepción que podría seguir. Pero aquí está lo verdaderamente notable, continuó Sarah, pasando a una página del diario cubierta con bocetos de varias criaturas mecánicas. Creo que sé quién hizo esto. Sacó su teléfono y se desplazó a través de lo que parecían ser notas de investigación. Hay una leyenda en los círculos de arte popular sobre un artesano conocido solo como el fantasma tallador. Se supone que trabajó en algún lugar de la América rural durante la Depresión, creando elaborados juguetes mecánicos y piezas de arte que eran diferentes a cualquier cosa que alguien hubiera visto antes o desde entonces. Las pocas piezas que se le atribuyen se han vendido en subastas por sumas extraordinarias, pero su identidad nunca fue confirmada. ¿Nunca fue confirmada?, preguntó Martha. Desapareció en 1934, explicó Sarah. Simplemente se desvaneció junto con el taller que estaba usando y aparentemente la mayoría de sus creaciones. Algunos coleccionistas han pasado décadas tratando de rastrear su trabajo, pero hasta ahora solo 3 piezas han sido autenticadas como suyas. Hizo un gesto hacia el pájaro mecánico. Esta sería la 4ª, y si tienen una colección completa, dejó la frase en el aire. Tom sintió el peso de la posibilidad asentándose sobre sus hombros. ¿Qué necesitaríamos hacer para autenticar las piezas? ¿Para saber con certeza lo que tenemos? Necesitaría ver toda la colección, dijo Sarah. Documentar cada pieza, investigar las técnicas de construcción, tratar de establecer una procedencia clara. Tomaría tiempo, pero si estas piezas son lo que creo que son, podrían cambiar sus vidas, terminó Martha en voz baja. Mientras conducían a casa, Ben estaba inusualmente callado, mirando por la ventana el bosque que pasaba. Finalmente habló. «Papá, ¿y si se supone que no debemos venderlas? ¿Qué quieres decir?» Las entradas del diario que me leíste anoche sonaban como alguien que se despide, como si estuviera dejando las piezas para que alguien específico las encontrara. ¿Y si ese alguien fuimos nosotros? Tom lo consideró mientras giraban hacia su camino de entrada. ¿Qué querrías hacer con ellas? Primero quiero entenderlas, dijo Ben con una madurez que a veces sorprendía a Tom. Mamá siempre decía que debías entender algo antes de tomar decisiones al respecto. Tal vez deberíamos averiguar quién era realmente el fantasma tallador antes de decidir qué pasará con su trabajo. Esa noche, mientras Tom y Ben examinaban cuidadosamente más piezas del contenedor, Tom se dio cuenta de que su hijo tenía razón.
Estos no eran solo artefactos valiosos, eran mensajes de otra época, creados por alguien que había puesto su corazón y su habilidad en cada engranaje, cada resorte y cada pieza de madera cuidadosamente moldeada. Lo menos que podían hacer era escuchar lo que esos mensajes intentaban decir. Pero incluso al tomar esta resolución, Tom no podía ignorar la realidad práctica de su situación. Los impuestos atrasados de la propiedad vencían en 3 meses, y sus trabajos ocasionales apenas cubrían sus gastos básicos. Si estas piezas eran realmente tan valiosas como Sarah sugería, representaban una cuerda de salvación. No solo seguridad financiera, sino la posibilidad de construir un futuro real para Ben. La pregunta era si podía permitirse el lujo de tomarse el tiempo para comprender su significado completo, o si la necesidad lo obligaría a tratarlas simplemente como objetos valiosos para ser vendidos al mejor postor. Mientras arropaba a Ben y escuchaba los suaves sonidos mecánicos del pájaro cantor en la mesita de noche, Tom se encontró esperando que de alguna manera pudiera haber una forma de honrar ambas necesidades, de respetar el legado del artesano mientras aseguraba el futuro de su hijo. Mañana Sarah regresaría para examinar la colección completa. Lo que aprendieran entonces determinaría el camino a seguir. Pero esa noche Tom se contentó con sentarse en la tranquila cabaña y escuchar las canciones susurradas de la madera y el metal que hablaban de sueños y dedicación a lo largo de décadas. La mañana siguiente trajo visitantes inesperados. Tom estaba en el taller detrás de la cabaña tratando de reparar una bisagra rota en el contenedor cuando escuchó puertas de autos cerrarse y voces que resonaban a través del bosque. Salió para encontrar a Sarah Chen, hablando con un hombre mayor distinguido en un traje caro, mientras Ben observaba desde el porche con la fatiga de un niño que había aprendido a desconfiar de los extraños que portaban documentos de aspecto oficial. Tom, él es el profesor James Hartwell del Instituto de Arte Popular Americano, dijo Sarah a modo de presentación. Me tomé la libertad de compartir algunas fotos preliminares con él anoche. El profesor Hartwell se adelantó con el porte de un hombre acostumbrado a ser la persona más inteligente de la habitación. Señor Mitchell, lo que ha descubierto aquí podría ser el hallazgo más significativo en el arte popular americano en 50 años. Las fotografías de la doctora Chen son notables, pero necesitaba ver las piezas en persona para creer lo que estaba viendo. Tom le estrechó la mano al profesor, notando la palma suave y las uñas cuidadas de alguien que trabajaba con ideas en lugar de herramientas. Aprecio su interés, profesor, pero todavía estoy tratando de entender exactamente lo que tenemos aquí. Lo que tienen, dijo Hartwell con la certeza de un experto, es la colección completa del taller de Thomas Whitmore, más conocido en los círculos de arte como el fantasma tallador. He estado investigando su trabajo durante más de 20 años, y hasta ayer ni siquiera estaba seguro de que fuera una persona real en lugar de un mito colectivo. Se dirigieron al contenedor, donde Tom y Ben habían montado un área de examen improvisada bajo un toldo de lona. La reacción del profesor Hartwell al ver las piezas en persona fue inmediata y visceral. De hecho, se quedó sin aliento cuando Sarah le mostró el reloj mecánico que habían descubierto esa mañana. El reloj no se parecía a nada que Tom hubiera visto antes. Del tamaño de una caja de zapatos, estaba tallado en lo que parecía ser un solo bloque de madera oscura. Su superficie cubierta con intrincados diseños que parecían moverse y fluir a medida que la luz se movía sobre ellos. Pero era más que decorativo. Era un reloj funcional, su movimiento mecánico visible a través de paneles de cristal, sus manecillas moviéndose con una precisión que habría impresionado a un relojero suizo. Esto es, respiró Hartwell, examinando el reloj con una lupa. Esta es la pieza que lo demostrará todo. Mire aquí. Señaló un pequeño panel en el costado del reloj que Tom no había notado antes. Está diseñado para abrirse, pero no veo cómo. Ben se adelantó con la curiosidad intrépida que había llevado a todos sus descubrimientos. ¿Puedo intentarlo, profesor? Ante el asentimiento de Hartwell, Ben comenzó a examinar la superficie del reloj, sus pequeños dedos rastreando los patrones tallados con la sensibilidad de alguien que entendía que las cosas mecánicas a menudo tenían secretos esperando ser descubiertos. Después de varios minutos de exploración cuidadosa, encontró lo que buscaba. Una diminuta palanca de madera disfrazada como parte de la talla decorativa. El panel oculto se deslizó con un suave clic, revelando un compartimento que había estado sellado durante décadas. Dentro había una fotografía,
pequeña y en tono sepia, que mostraba a un hombre y un niño de pie frente a la misma cabaña donde ahora vivían. El hombre era alto y delgado, con manos callosas y los ojos pacientes de un artesano. El niño, de unos 8 o 9 años, miraba al hombre con evidente adoración, pero fue lo que estaba escondido detrás de la fotografía lo que hizo que el profesor Hartwell se sentara pesadamente en un tocón cercano. Era una escritura de propiedad, amarillenta por la edad pero aún legible, que mostraba la transferencia de la propiedad de Thomas Whitmore al Millbrook Savings and Trust en 1934. Adjunta a la escritura con un clip oxidado, había una nota escrita a mano con la misma letra cuidadosa que habían visto en los diarios. A quien encuentre esta colección, decía la nota, espero que entienda lo que estas piezas significaron para mí y lo que espero que puedan significar para usted. Cree cada una como una conversación con el futuro, una forma de compartir la alegría que encontré al hacer algo hermoso que podría durar más que la tristeza de perder todo lo demás. El niño de la fotografía era mi nieto, que me fue arrebatado demasiado pronto. Me gusta pensar que en algún lugar, de alguna manera, otro niño podría encontrar asombro en estos juguetes y máquinas, podría descubrir la magia que existe cuando manos pacientes y corazones amorosos trabajan juntos para crear algo que nunca antes ha existido. La nota estaba firmada simplemente como Tibet 934 e incluía una línea más que hizo que a Tom se le cortara la respiración. Estoy enterrando esta colección en la tierra que una vez fue mi hogar con la esperanza de que la tierra la mantenga a salvo, hasta que la familia adecuada llegue para entender su valor. Lo sabía, susurró Ben, con la voz llena de asombro. Sabía que algún día alguien vendría a vivir aquí que entendería lo que hizo. El profesor Hartwell ya estaba en su teléfono haciendo llamadas a colegas y directores de museos, su emoción apenas contenida. Pero Tom se encontró mirando la fotografía de nuevo, el amor evidente entre el hombre y el niño, y pensando en la referencia de las notas a conversaciones con el futuro. Sarah pareció entender lo que él estaba pensando. Las implicaciones legales de esto son significativas, dijo en voz baja, mientras Hartwell continuaba su animada conversación telefónica a varios metros de distancia. La escritura de propiedad establece una procedencia clara. Estas piezas fueron creadas por el propietario original de su propiedad y dejadas deliberadamente aquí para que los futuros propietarios las encontraran. Desde un punto de vista legal, son incuestionablemente suyas. ¿Y desde un punto de vista práctico?, preguntó Tom. El profesor Hartwell ya está hablando de una gran exhibición de museo, posiblemente una gira por múltiples instituciones. El mundo del arte popular va a estar muy interesado en este descubrimiento, lo que significa que los coleccionistas y comerciantes también lo estarán. Van a tener opciones, probablemente más opciones de las que jamás hayan imaginado. Como si fuera llamado por sus palabras, otro automóvil se detuvo en su camino de entrada improvisado. Este era un SUV negro reluciente, y el hombre que salió de él se movía con la confianza de alguien acostumbrado a conseguir lo que quería. Tenía unos 50 años, vestía bien de una manera casual que sugería una sastrería cara, y se acercó a su grupo con la intensidad concentrada de un depredador que había avistado a su presa. Marcus Webb, dijo, extendiendo una mano a Tom, represento a varios coleccionistas privados que se especializan en arte mecánico americano. Entiendo que han hecho un gran descubrimiento. Tom le estrechó la mano a regañadientes, notando el agarre firme y los ojos calculadores. Las noticias viajan rápido. En mi negocio, tienen que hacerlo, dijo Webb con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tiempo a menudo es la diferencia entre asegurar una pieza y perderla por la burocracia. Estoy preparado para hacerles una oferta hoy, en efectivo, sin preguntas, sin esperar la autenticación o la planificación de exhibiciones. El profesor Hartwell levantó la vista de su llamada telefónica con visible irritación. Señor Webb, estas piezas ni siquiera han sido catalogadas adecuadamente todavía, mucho menos evaluadas. Cualquier discusión sobre la venta es prematura. Profesor, con el debido respeto, el señor Mitchell tiene facturas que pagar y un hijo que criar. No tiene el lujo de esperar meses o años a que el mundo académico decida el valor de su colección. Webb se volvió hacia Tom. Estoy preparado para ofrecerles $500,000 por toda la colección, en efectivo dentro de 24 horas. La oferta golpeó a Tom como un golpe físico.
$500,000 resolvería todos los problemas que tenía. Le daría a Ben oportunidades que Tom nunca se había atrevido a soñar. Pero incluso mientras la parte práctica de su mente comenzaba a calcular lo que ese dinero podría significar, otra parte, la parte que había estado escuchando a los pájaros mecánicos cantar y viendo los trenes de juguete contar sus historias a través de paisajes en miniatura, se rebeló contra la idea de reducir el trabajo de la vida de Thomas Whitmore a una simple transacción. Eso es generoso, dijo Tom con cuidado, pero creo que necesitamos más tiempo para entender con qué estamos lidiando. La sonrisa de Webb se volvió rígida. El tiempo es costoso, Sr. Mitchell. Cuanto más espere, más gente oirá hablar de este descubrimiento y más complicadas se volverán las cosas. He visto situaciones como esta convertirse en pesadillas legales que se arrastran durante años mientras los abogados se enriquecen y las familias no obtienen nada. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Sarah, su voz aguda con profesional disgusto. Es la realidad, respondió Webb sin problemas. Estoy ofreciendo una transacción limpia y simple que le da al señor Mitchell seguridad financiera y a los coleccionistas la oportunidad de preservar estas piezas en entornos apropiados. Todos ganan, pero Ben había estado escuchando todo el intercambio con la atención concentrada que solía reservar para resolver rompecabezas. Y ahora habló con la franqueza que era su sello distintivo. Señor Webb, ¿sabe lo que se supone que hacen estas piezas además de simplemente estar en la colección de alguien? Webb miró al niño con impaciencia apenas disimulada. Son valiosos objetos de arte, hijo. Su propósito es ser preservados y apreciados. Pero no son solo objetos de arte, insistió Ben. Son máquinas. Se supone que se mueven y hacen música y cuentan historias. Si las pones en colecciones donde nadie puede tocarlas o darles cuerda, entonces no están haciendo lo que el señor Whitmore las hizo para que hicieran. La simplicidad de la observación los dejó a todos en silencio. Webb se recuperó primero, su máscara profesional volviendo a su lugar. La preservación de estas piezas es más importante que su función. Tienen casi un siglo de antigüedad. Usarlas solo aceleraría su deterioro. Thomas Whitmore las hizo para ser usadas, dijo Tom en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. Su nota habla de compartir la alegría que encontró al crear, de que los niños encuentren asombro en estos juguetes y máquinas. No creo que los escondiera para que se sentaran intocables en vitrinas. La expresión de Webb se endureció. Señor Mitchell, entiendo el atractivo sentimental de esa interpretación, pero el sentimentalismo no paga las facturas ni asegura el futuro. Mi oferta se mantiene hasta mañana por la noche. Después de eso, bueno, el mercado de descubrimientos como este puede ser bastante volátil. Mientras Webb se alejaba, dejando el olor a perfume caro y amenazas implícitas en el aire de la mañana, Tom se encontró enfrentando la primera decisión realmente difícil que había tenido que tomar desde la muerte de Emma. La elección práctica era obvia. Tomar el dinero y asegurar el futuro de Ben, confiar en que las piezas serían cuidadas adecuadamente por personas que entendían su valor. Pero la elección correcta se sentía mucho más complicada, enredada con preguntas sobre el legado y la responsabilidad, y las promesas que hacemos a personas que nunca hemos conocido, pero que de alguna manera nos sentimos obligados a honrar. La noticia del descubrimiento se extendió por Millbrook con la velocidad que solo los chismes de un pueblo pequeño pueden lograr. Para cuando Tom y Ben hicieron su viaje semanal a la tienda de comestibles 2 días después, parecía que todos en el pueblo habían escuchado alguna versión de la historia. Los detalles variaban enormemente. Algunas personas pensaban que habían encontrado un tesoro enterrado. Otros creían que era el dinero de un viejo contrabandista. Y algunos estaban convencidos de que estaba de alguna manera relacionado con ovnis, pero todos estaban de acuerdo en que los Mitchell habían tropezado con algo significativo. La señora Henderson en la caja fue más directa que la mayoría. Tom, cariño, escuché que encontraste algo valioso allí en tu casa. Espero que sepas lo que estás haciendo con toda esta gente de la ciudad fisgoneando. A veces la primera oferta es la mejor oferta, si sabes a lo que me refiero. Tom asintió cortésmente. Pero podía ver a Ben procesando la conversación con la mente analítica que Emma siempre había dicho que lo convertiría en un gran científico o lo metería en serios problemas. Mientras cargaban los comestibles en la camioneta, Ben finalmente habló. «Papá, ¿te preocupa que la oferta del señor Webb expire?» Preocupado no es la palabra correcta,
dijo Tom, aunque la preocupación era exactamente lo que había estado sintiendo durante las últimas 48 horas. Pero mentiría si dijera que no lo estoy pensando. Condujeron a casa por el camino forestal que se había vuelto familiar, pasando por los puntos de referencia que Ben había nombrado durante sus primeras semanas en la cabaña. El árbol del rayo partido por alguna tormenta de hace mucho tiempo. El puente del troll, que en realidad era solo una alcantarilla, pero que se veía mágico con la luz adecuada. El manzanar silvestre donde los ciervos venían a alimentarse temprano en la mañana. A Tom se le ocurrió que este era el primer lugar desde la muerte de Emma que había comenzado a sentirse como un hogar, en lugar de solo un refugio temporal. De vuelta en la cabaña, encontraron a Sarah Chen esperando en el porche con varias cajas de equipo y la expresión ligeramente agitada de alguien que había pasado la noche haciendo llamadas telefónicas difíciles. «Tengo noticias», dijo sin preámbulos. «Buenas noticias y noticias complicadas». «Comencemos con las buenas noticias», dijo Tom, acomodándose en una de las sillas del porche, mientras Ben inmediatamente comenzaba a investigar las cajas de equipo de Sarah con su curiosidad habitual. La autenticación está avanzando más rápido de lo que esperaba. El profesor Hartwell tiene colegas en 3 universidades importantes trabajando en diferentes aspectos de la colección y todos están llegando a la misma conclusión. Este es definitivamente el trabajo de Thomas Whitmore y representa la colección más completa de sus piezas jamás descubierta. Abrió una de sus cajas y sacó lo que parecía ser un ajedrez, sus piezas de madera talladas con un detalle extraordinario. Pero mientras las acomodaba en el tablero que había sido empacado con cuidadosa precisión, Tom se dio cuenta de que esta era otra de las maravillas mecánicas de Whitmore. «Quería que vieran esto antes que nadie», continuó Sarah. «Estaba en la parte más profunda del contenedor, envuelto con especial cuidado. Creo que podría ser su obra maestra». El ajedrez no se parecía a nada que Tom hubiera imaginado. Cada pieza era una pequeña obra de arte. Los peones eran soldados de infantería con armadura medieval, cada uno único, mientras que las piezas más poderosas eran figuras elaboradas que parecían contar historias a través de sus detalles tallados. El rey era un gobernante de aspecto sabio que sostenía un cetro diminuto. La reina una guerrera feroz con túnicas fluidas que parecían moverse en una brisa invisible. Pero fue cuando Sarah dio cuerda a una pequeña llave escondida en la base del tablero que la verdadera magia se reveló. Las piezas comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose por el tablero en respuesta a una lógica interna que había sido programada en sus mecanismos hace 90 años. No estaban simplemente jugando una partida aleatoria. Estaban recreando famosas partidas de ajedrez de la historia. Sus movimientos eran precisos y con un propósito. «Está programado para jugar a través de 12 partidas clásicas», explicó Sarah mientras veían las piezas deslizarse por el tablero con precisión mecánica. «Cada partida representa una época y un estilo de juego diferentes. Pero aquí está lo notable. Whitmore de alguna manera lo diseñó para que un jugador humano pueda interrumpir el juego automático en cualquier momento y tomar el control de cualquiera de los lados». Ben ya estaba estudiando el tablero con la intensidad que aplicaba a cualquier rompecabezas. «Entonces, es como jugar al ajedrez con alguien del pasado». «Eso es exactamente lo que es», dijo Sarah con una sonrisa. Thomas Whitmore programó su propio conocimiento de ajedrez en este conjunto, creando una forma para que los futuros jugadores midan sus habilidades contra su comprensión del juego. Mientras veían las piezas mecánicas continuar su elegante danza por el tablero, Sarah entregó lo que había llamado las noticias complicadas. El mundo del arte popular está muy entusiasmado con este descubrimiento, pero ese entusiasmo viene con complicaciones. El profesor Hartwell ha estado recibiendo llamadas de museos, coleccionistas privados y lo que él llama educadamente partes interesadas de todo el mundo. Todos quieren ver la colección, y muchos de ellos quieren poseer piezas de ella, como el Sr. Webb. Marcus Webb es solo el principio. Hay coleccionistas en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Tokio que pagarían sumas extraordinarias por piezas individuales. Solo el pájaro mecánico podría alcanzar los $200,000 en la subasta correcta. Tom sintió ese familiar nudo en el estómago que le daba cada vez que grandes sumas de dinero entraban en la conversación. «Sarah, necesito que seas honesta conmigo. ¿De qué valor estamos hablando realmente?» Sarah respiró hondo.
Como colección completa, debidamente autenticada y con la documentación de procedencia que encontraron, estamos hablando de entre 3 y 5 millones de dólares. Las piezas individuales vendidas por separado podrían alcanzar aún más, pero perderían el significado histórico de mantener la colección intacta. El número flotó en el aire entre ellos como algo tangible. 5 millones de dólares. Suficientes para comprarle a Ben cualquier futuro que deseara. Suficientes para asegurar que Tom nunca más tuviera que elegir entre pagar la factura de la luz y comprar alimentos. Pero hay algo más, continuó Sarah, su voz adquiriendo un tono que sugería que esta era la parte de la conversación que había estado temiendo. El profesor Hartwell recibió una llamada esta mañana de un bufete de abogados en Boston. Parece que Marcus Webb ha estado haciendo una investigación genealógica. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Tom, aunque sospechaba que no quería saber la respuesta. Ha encontrado descendientes vivos de la línea familiar de Thomas Whitmore, un sobrino nieto en Massachusetts, un primo lejano en Oregon, y al menos otros 2 parientes que podrían tener reclamaciones legales sobre la colección. Las piezas de ajedrez continuaron su juego mecánico, ajenas al drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Tom observó a un caballo de madera saltar sobre un peón en su patrón de ataque programado, y se preguntó si Thomas Whitmore alguna vez había imaginado que su legado cuidadosamente escondido se convertiría en el centro de una batalla legal casi un siglo después. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Ben, su voz más pequeña de lo habitual. La expresión de Sarah era amable pero honesta. Significa que, aunque la colección fue encontrada en su propiedad, y aunque Thomas Whitmore claramente tenía la intención de que fuera descubierta por futuros residentes, podría haber desafíos legales a su propiedad. Los miembros de la familia podrían argumentar que tienen derechos de herencia que anulan los derechos de propiedad, a pesar de que él abandonó la propiedad y dejó la colección deliberadamente. La ley de propiedad puede ser complicada, especialmente cuando hay descubrimientos valiosos involucrados. La buena noticia es que la escritura y la nota que encontraron establecen una fuerte evidencia de la intención de Whitmore. Él claramente quería que la colección fuera encontrada por las personas que vivían en su antigua tierra, pero la intención no siempre determina el resultado legal. Tom sintió el familiar peso de las decisiones imposibles que se asentaban sobre sus hombros. La voz práctica en su cabeza, la que sonaba sospechosamente como la del departamento de facturación del hospital, le gritaba que aceptara la oferta de Webb antes de que surgieran complicaciones legales. $500,000 en efectivo, sin preguntas, sin esperar a que los tribunales resolvieran las reclamaciones de herencia que podrían arrastrarse durante años. Pero otra voz, más tranquila pero cada vez más fuerte, le recordó la nota de Thomas Whitmore, del amor en esa fotografía sepia, de la forma cuidadosa en que cada pieza había sido envuelta y preservada. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de honrar una promesa hecha a través del tiempo por un hombre que había perdido todo pero aún creía en el poder de la belleza para sanar e inspirar. ¿Cuánto tiempo tendríamos antes de que se pudieran presentar desafíos legales?, preguntó Tom. Es difícil decirlo. La gente de Webb se está moviendo rápido, lo que sugiere que esperan presionarlos para una venta rápida antes de que surjan complicaciones. Pero si los miembros legítimos de la familia se presentan con reclamaciones válidas, podrían pasar meses o incluso años antes de que se determine finalmente la propiedad. Ben había estado estudiando en silencio el ajedrez mientras los adultos hablaban, pero ahora levantó la vista con la expresión que generalmente significaba que había descubierto algo. «Papá, ¿y si no tenemos que elegir entre mantener la colección junta y venderla? ¿Qué quieres decir?» Bueno, los museos compran cosas a veces, ¿verdad? Y las exhiben para que la gente pueda verlas y aprender de ellas. ¿Y si pudiéramos vender la colección a un museo que prometiera mantenerla junta y permitir que la gente viera las piezas funcionando? La expresión de Sarah se iluminó. Eso no es una mala idea. Hay varios museos que se especializan en arte mecánico y popular. Valorarían el significado educativo e histórico de mantener la colección intacta, y podrían ofrecer precios competitivos mientras aseguran la preservación adecuada y el acceso público. ¿Eso ayudaría con los problemas legales?, preguntó Tom. Podría. Es menos probable que los museos sean vistos como que intentan explotar una situación legal cuestionable,
y los tribunales tienden a ver favorablemente los resultados que preservan el patrimonio cultural para el beneficio público en lugar del beneficio privado. Como si fuera llamada por su conversación sobre complicaciones legales, otro automóvil se detuvo en su camino de entrada. Esta vez era un sedán modesto, y la mujer que salió de él vestía el tipo de ropa de negocios práctica que sugería competencia sin ostentación. Parecía tener unos 40 años, con cabello canoso y el porte confiado de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Señor Mitchell, llamó mientras se acercaba al porche. Soy Jennifer Walsh, del bufete de abogados Walsh & Associates. Me especializo en derecho de propiedad y disputas de herencia. Me pregunto si podría tener unos minutos de su tiempo. Tom sintió un nudo en el estómago. Así que ya estaba empezando. Las complicaciones legales que convertirían el regalo de Thomas Whitmore en un campo de batalla para personas que nunca lo habían conocido y no entendían lo que significaba su trabajo. Antes de que diga nada, continuó Jennifer, aparentemente leyendo su expresión, debo aclarar que no estoy aquí representando a ningún demandante de su colección. Estoy aquí porque un amigo mío en la Sociedad Histórica Estatal pensó que podría necesitar algunos consejos sobre cómo proteger su posición legal. ¿Qué tipo de consejo?, preguntó Sarah, sus instintos profesionales claramente activados. El tipo que podría evitar que este descubrimiento se convierta en una pesadilla legal que no beneficia a nadie excepto a los abogados, dijo Jennifer con una leve sonrisa. ¿Puedo sentarme? Creo que tenemos algunas cosas que discutir que podrían afectar la forma en que maneje las próximas semanas. Mientras Jennifer se acomodaba en una de las sillas del porche, Tom se encontró esperando que la fe de Thomas Whitmore al dejar sus tesoros para que la familia adecuada los encontrara no hubiera sido un error. La colección se estaba volviendo más complicada cada día, pero también estaba revelando el tipo de elecciones que definían no solo futuros financieros, sino el legado que la gente deja y las promesas que le hacen a extraños a través del tiempo. Jennifer Walsh resultó ser exactamente lo que Tom no se había atrevido a esperar. Una abogada que parecía genuinamente interesada en encontrar la solución correcta en lugar de la más rentable. Con café y las galletas caseras de Martha Henley, explicó el panorama legal en el que navegaban con una claridad que hacía comprensibles los problemas complejos. La buena noticia es que su posición es más fuerte de lo que a Marcus Webb le gustaría que creyeran. Comenzó extendiendo varios documentos sobre la mesa del porche. La escritura de propiedad y la nota que encontraron establecen lo que llamamos clara intención de abandono con un legado específico. Thomas Whitmore no solo abandonó la propiedad, dejó deliberadamente la colección para que los futuros propietarios la encontraran. Pero, ¿y los miembros de la familia que Webb mencionó?, preguntó Tom. Existen y probablemente saldrán a la luz, pero sus reclamaciones no son tan fuertes como Webb está insinuando. Cuando alguien abandona una propiedad con la clara intención de que sea transferida a otros, los derechos de herencia se vuelven mucho más complicados de hacer cumplir, especialmente cuando ha pasado casi un siglo y la familia no hizo ningún esfuerzo por reclamar o buscar los artículos. Sacó lo que parecía ser un dispositivo de monitoreo del clima, una de las piezas que Tom y Ben habían descubierto a principios de esa semana. A diferencia de las otras creaciones mecánicas, esta parecía puramente funcional. Un barómetro, termómetro y medidor de viento combinados en un solo gabinete de madera elegante del tamaño de un libro grueso. Esta pieza me interesó particularmente, continuó Jennifer, porque todavía funciona. La probé contra las predicciones actuales del servicio meteorológico y es notablemente precisa. Ben se inclinó con interés. ¿Cómo funciona sin electricidad ni sensores digitales? Principios mecánicos anticuados, explicó Jennifer. Whitmore entendía cómo los cambios en la presión del aire, la humedad y la temperatura afectan a diferentes materiales. Este dispositivo utiliza combinaciones de madera, metal y lo que parece ser cabello humano para detectar cambios atmosféricos y predecir patrones climáticos con hasta 48 horas de anticipación. Demostró los diversos indicadores del dispositivo, señalando cómo los pequeños movimientos mecánicos se traducían en predicciones meteorológicas que se mostraban en una serie de pequeñas esferas. Era como tener una conversación con la atmósfera misma, mediada a través de la comprensión de Thomas Whitmore de las fuerzas naturales.
¿Por qué te interesa específicamente el dispositivo meteorológico?, preguntó Sarah. Porque representa algo importante para establecer la intención de Whitmore, dijo Jennifer. Esto no es solo una obra de arte o un juguete. Es una herramienta práctica diseñada para ayudar a la gente. Todas sus piezas parecen tener esa cualidad, pero esta la hace explícita. No estaba creando objetos para ser admirados desde la distancia. Estaba creando belleza funcional, cosas destinadas a ser parte de la vida diaria. Como para subrayar su punto, el indicador de viento del dispositivo se movió de repente, y en cuestión de minutos, Tom pudo oír el sonido de la lluvia acercándose a través de la copa del bosque. Los tres adultos y Ben se apresuraron a cubrir el ajedrez y trasladar su conversación al interior, donde el tren mecánico continuaba su paciente recorrido a través del paisaje de madera sobre la mesa principal. Hay algo más que deben saber, continuó Jennifer una vez que se acomodaron en la habitación principal de la cabaña. He estado investigando a Marcus Webb y su reputación no es tan limpia como a él le gustaría que creyeran. Ha estado involucrado en varias adquisiciones cuestionables durante la última década, situaciones en las que se presionó a las familias para que hicieran ventas rápidas de artículos valiosos sin la autenticación adecuada o una evaluación justa del mercado. ¿Eso es ilegal?, preguntó Tom. No necesariamente, pero es éticamente cuestionable. Y en al menos 2 casos, esas ventas rápidas resultaron valer significativamente más de lo que Webb pagó. Las familias no tuvieron recurso porque habían firmado contratos, renunciando a todas las reclamaciones futuras. Sarah frunció el ceño. Eso explica por qué está presionando tanto para una decisión rápida. También explica por qué no deberían tomar esa decisión bajo presión, dijo Jennifer. Tom, tú y Ben tienen algo extraordinario aquí, pero también tienen tiempo para tomar decisiones inteligentes sobre su futuro. No dejen que nadie los convenza de lo contrario. Durante la siguiente hora, Jennifer los ayudó a entender sus opciones en términos prácticos. Podrían vender la colección como una unidad a un museo o institución, lo que probablemente ofrecería menos dinero, pero proporcionaría una mejor garantía de que el trabajo de Whitmore sería preservado y accesible al público. Podrían vender a coleccionistas privados, ya sea como una colección completa o piezas individuales, lo que podría generar más dinero, pero dispersaría el trabajo y posiblemente lo escondería de la vista pública. O podrían prestar la colección a un museo mientras retienen la propiedad, lo que proporcionaría algunos ingresos mientras mantienen las opciones futuras abiertas. Hay una cuarta opción, dijo Ben con el tono práctico que usaba cuando afirmaba soluciones obvias que los adultos de alguna manera habían pasado por alto. Podríamos quedarnos con algunas piezas y vender otras. Los adultos lo miraron con varios grados de sorpresa. Quiero decir, continuó Ben, entusiasmado con su idea, hay docenas de piezas, ¿verdad? Podríamos quedarnos con las que son más importantes para nosotros, como el pájaro que canta y el predictor del clima y tal vez el ajedrez, y vender algunas de las otras para asegurarnos de tener suficiente dinero para cosas importantes. Tom sintió una familiar oleada de orgullo por la sabiduría práctica de su hijo. Esa no es una mala idea. Pero, ¿cómo decidiríamos qué piezas quedarnos y cuáles vender? Fácil, dijo Ben, como si la respuesta fuera obvia. Nos quedamos con las que hacen cosas, las que funcionan de la manera en que el señor Whitmore las hizo para que funcionaran, las que solo se sentarían en vitrinas. Esas son las que podríamos vender a las personas que coleccionan cosas. Sarah asintió lentamente. Desde un punto de vista de curador, eso tiene sentido. Las piezas interactivas, las que tienen propósitos funcionales claros, serían ideales para exhibiciones educativas. Las piezas puramente decorativas, aunque hermosas, podrían ser más adecuadas para coleccionistas privados que apreciarían su valor artístico. Y legalmente, agregó Jennifer, las ventas parciales establecerían su clara propiedad de las piezas restantes. Si los miembros de la familia quisieran desafiar su derecho a la colección, les sería mucho más difícil después de que ya hubieran vendido legalmente partes de ella. Mientras la lluvia de la tarde repiqueteaba contra las ventanas de la cabaña, Tom se encontró sintiendo algo que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Emma, la sensación de que las buenas decisiones eran posibles, que el futuro ofrecía opciones en lugar de solo supervivencia.
El dispositivo meteorológico había predicho con precisión la tormenta, y ahora sugería que los cielos despejados seguirían por la noche. Había algo tranquilizador en la fe mecánica de Thomas Whitmore, en los patrones predecibles que subyacen al caos aparente. Esa noche, después de que Jennifer se fue y Sarah regresó a su hotel para procesar las fotografías y la documentación del día, Tom y Ben se sentaron en la mesa de la cocina e hicieron una lista. En un lado escribieron las piezas que parecían más destinadas a la interacción y el uso diario. El pájaro mecánico, el dispositivo meteorológico, el ajedrez, el reloj que funcionaba. En el otro lado enumeraron las piezas que, aunque hermosas, parecían diseñadas principalmente para la observación y la apreciación. «Papá», dijo Ben mientras trabajaban, «¿crees que el señor Whitmore sabía que algún día alguien tendría que tomar decisiones como esta sobre su trabajo?» Tom consideró la pregunta mientras veía el tren mecánico hacer su interminable viaje a través del paisaje en miniatura. Creo que era un hombre práctico que entendía que la vida rara vez nos da soluciones perfectas. Probablemente esperaba que su trabajo sobreviviera intacto, pero habría entendido que a veces la mejor manera de preservar algo es tomar decisiones difíciles sobre su futuro, como tú y mamá lo hicieron con sus tratamientos. La pregunta tomó a Tom con la guardia baja, pero reconoció la forma cuidadosa en que Ben estaba conectando las nuevas experiencias con viejas comprensiones. Sí, así. A veces, amar algo significa tomar decisiones difíciles sobre lo que es mejor para ello, incluso cuando esas decisiones no son las que elegirías en un mundo perfecto. Mientras terminaban su lista y se preparaban para ir a la cama, Tom se dio cuenta de que la colección le había dado algo más que seguridad financiera. Le había dado un marco para pensar sobre el legado y la responsabilidad, sobre las formas en que las personas intentan llegar a través del tiempo para tocar vidas que nunca verán. Thomas Whitmore había enfrentado decisiones imposibles y había encontrado una manera de preservar lo que más importaba. Ahora Tom se enfrentaba a sus propias decisiones imposibles, pero a diferencia de las devastadoras decisiones de los últimos meses de Emma, estas se sentían como elecciones con buenos resultados en lugar de trágicos. Mañana Sarah regresaría con los documentos finales de autenticación, y el proceso formal de decidir el futuro de la colección comenzaría. Pero esa noche, escuchando los suaves sonidos mecánicos que llenaban la cabaña y viendo a su hijo dormir pacíficamente por primera vez en meses, Tom se sintió listo para honrar tanto el legado de Thomas Whitmore como las necesidades de su propia familia. La revelación vino de una fuente inesperada. La curiosidad implacable de Ben sobre la figura del artesano en miniatura en el paisaje del tren. Mientras Sarah y Tom discutían los detalles de la autenticación en el porche, Ben había estado estudiando al diminuto artesano tallado con una lupa, tratando de entender por qué algo de la figura le molestaba. «Papá, tienes que ver esto», llamó Ben. Su voz llevaba la emoción del descubrimiento mezclada con la confusión. «El artesano está sosteniendo algo, y creo que es importante». Tom y Sarah se unieron a Ben en la mesa donde se exhibía el tren. Bajo la lupa, la diminuta figura realmente sostenía lo que parecía ser una versión en miniatura de una de las piezas que habían descubierto. Un pequeño dispositivo mecánico que parecía ser un teatro o una caja de música de algún tipo. «He estado comparándolo con todo lo que encontramos», continuó Ben, «y esto no coincide con ninguna de las piezas reales. Es como si el señor Whitmore nos estuviera mostrando algo que hizo y que aún no hemos encontrado». Sarah frunció el ceño, estudiando el detalle tallado a través de la lupa. «Tienes razón, esto parece ser un teatro mecánico, pero mucho más elaborado que cualquier cosa que hayamos documentado. Miren las diminutas figuras visibles en las ventanas del teatro. Hay docenas de ellas, tal vez cientos. ¿Dónde podría haber escondido algo tan grande?», se preguntó Tom en voz alta. Ben ya estaba pensando en el futuro. «El sótano de raíces. Encontramos el contenedor detrás, pero nunca miramos dentro del sótano mismo. ¿Y si hay más de un escondite?». 20 minutos después, se encontraban frente a las pesadas puertas de madera que cubrían el pozo revestido de piedra que el abuelo de Tom había usado para almacenar verduras. Las puertas eran más viejas de lo que Tom recordaba, y cuando lograron abrirlas, el espacio revelado abajo era más grande y más sofisticado de lo que un simple sótano de raíces debería haber sido. Los escalones de piedra conducían a una cámara que había sido tallada directamente en la ladera,
sus paredes revestidas con el mismo trabajo de piedra cuidadoso que caracterizaba la mejor artesanía de principios del siglo XX, pero fue lo que llenaba la cámara lo que les cortó la respiración. El teatro mecánico era la obra maestra de Thomas Whitmore, un dispositivo tan complejo y ambicioso que desafiaba la comprensión inmediata. Del tamaño de una gran mesa de comedor, estaba construido en múltiples niveles con intrincados mecanismos de madera visibles a través de paneles de cristal y pequeños escenarios dispuestos en espiral que atraían la vista hacia arriba, hacia una plataforma central. Pero a diferencia de las otras piezas que habían descubierto, esta estaba obviamente incompleta. Los huecos en el mecanismo mostraban dónde faltaban componentes, y varios de los pequeños escenarios contenían solo figuras a medio terminar. Las herramientas estaban esparcidas por el teatro como si Whitmore hubiera estado trabajando en él cuando algo lo obligó a detenerse de repente. «Está sin terminar», susurró Sarah, con la voz llena de asombro y tristeza. Este era el trabajo de su vida, y nunca pudo completarlo. Encontraron más diarios en el sótano. Estos se centraban por completo en el proyecto del teatro. Las entradas pintaban un cuadro de dedicación obsesiva mezclada con una creciente desesperación. Whitmore había comenzado el teatro como un regalo para su nieto, diseñándolo para contar la historia de su vida juntos, a través de actuaciones mecánicas. Pero a medida que su familia se perdía por la enfermedad y las dificultades económicas, el proyecto se había convertido en algo más. Un intento desesperado de preservar recuerdos que parecían desvanecerse más rápido de lo que él podía capturarlos. «No puedo terminar lo que empecé», decía una entrada, fechada solo semanas antes de la desaparición de Whitmore. «El teatro requiere un tipo de alegría que me ha sido arrebatada. Pero tal vez algún día alguien encuentre estas piezas y entienda lo que intentaba crear. Tal vez tengan el corazón para completar lo que mi espíritu roto no puede». Las entradas del diario revelaron algo más que cambió todo lo que Tom creía entender sobre su situación. Thomas Whitmore no solo había sido dueño de su propiedad, había sido el tatarabuelo de Tom, el padre de su abuelo, que había muerto antes de que Tom naciera. La conexión familiar explicaba no solo por qué la colección había sido escondida en su tierra, sino por qué Ben parecía tener una comprensión tan intuitiva de cómo funcionaban los dispositivos mecánicos. «Esto cambia por completo la situación legal», dijo Sarah mientras estudiaban el árbol genealógico dibujado en uno de los diarios de Whitmore. «Ustedes no son solo los actuales propietarios que encontraron una colección enterrada. Son descendientes directos con claros derechos de herencia». Pero Tom estaba centrado en otra cosa. Un conjunto de dibujos técnicos que mostraban los componentes que faltaban en el teatro. Los diagramas eran increíblemente detallados, mostrando exactamente lo que necesitaba ser construido para completar la visión de Whitmore. Y a diferencia de las elaboradas piezas mecánicas que ya habían descubierto, estos componentes faltantes parecían estar dentro del rango de habilidades que Tom había aprendido durante sus años de trabajos ocasionales y reparaciones. «Ben», dijo lentamente, «¿qué pensarías si intentáramos terminar lo que nuestro antepasado comenzó?» Los ojos de Ben se abrieron de par en par mientras estudiaba los dibujos. «¿De verdad podríamos hacer eso? ¿Construir las piezas que faltan nosotros mismos?» «Creo que podríamos», dijo Tom, su mente ya trabajando en los desafíos técnicos. «Tomaría tiempo, y tendríamos que aprender algunas técnicas que nunca hemos usado antes. Pero los planos están aquí, y también la mayoría de sus herramientas originales». Pasaron el resto de la tarde explorando el taller subterráneo que Whitmore había tallado en la ladera. A diferencia del contenedor enterrado, este espacio había sido diseñado como un entorno de trabajo. Las herramientas manuales colgaban en filas cuidadosas, su acero aún brillante después de décadas de cuidadosa preservación. Las existencias de madera de varios tipos estaban apiladas y etiquetadas con notas sobre los patrones de beta y las propiedades de trabajo. Lo más notable fue que Whitmore había dejado instrucciones detalladas para mantener y usar cada pieza del equipo en el taller. «Es como si esperara que alguien de su familia finalmente encontrara este lugar y continuara su trabajo», observó Sarah. «O tal vez simplemente no podía soportar la idea de que sus herramientas quedaran sin usar», dijo Tom, pasando la mano por la superficie lisa de un banco de trabajo que había sido mantenido con cariño a pesar de décadas de abandono. Esa noche, Marcus Webb hizo otra visita inesperada, esta vez acompañado por un hombre que presentó como su consultor técnico.
Pero Tom pudo ver en los ojos del consultor la misma evaluación calculadora que había aprendido a reconocer en los administradores de hospitales y los ajustadores de seguros. La mirada de alguien que evaluaba activos en lugar de entender su significado. Entiendo que han hecho descubrimientos adicionales, dijo Webb sin preámbulos. Estoy preparado para aumentar mi oferta a $750,000 por todo, incluyendo las nuevas piezas que encontraron. Eso es generoso, dijo Tom con cuidado. Pero nuestra situación se ha vuelto más complicada. Las complicaciones son exactamente lo que estoy tratando de ayudarlos a evitar, respondió Webb. He estado en contacto con varios miembros de la familia que están preparados para desafiar sus reclamaciones de propiedad. Las batallas legales por descubrimientos valiosos pueden arrastrarse durante años, consumiendo cualquier valor que puedan tener en honorarios de abogados y costos judiciales. Su compañero, que había estado fotografiando en silencio el ajedrez y las piezas del tren, levantó la vista de su cámara. Estas piezas muestran algunos problemas de condición que afectarán su valor de mercado. Cuanto más tiempo permanezcan en un entorno no controlado, más deterioro podemos esperar. Ben había estado escuchando la conversación con creciente indignación, y ahora habló con el tipo de franqueza que incomodaba a los adultos. No se están deteriorando. Están funcionando exactamente de la manera en que el señor Whitmore las hizo para que funcionaran. El tren funciona perfectamente, y el ajedrez juega partidas reales, y el dispositivo meteorológico predijo la lluvia de ayer. Hijo, dijo el consultor de Webb con una paciencia condescendiente. Estos son dispositivos mecánicos de 90 años. Cada vez que se operan, los componentes internos se desgastan. La preservación adecuada requiere controles ambientales y un manejo mínimo. Pero el señor Whitmore no los hizo para que se sentaran en vitrinas, insistió Ben. Los hizo para que fueran usados y disfrutados. Si no les dejas hacer lo que se supone que deben hacer, entonces ya no son realmente sus creaciones. Son solo decoraciones caras. El intercambio cristalizó algo en lo que Tom había estado pensando desde la visita de Jennifer Walsh. Esto no se trataba solo de dinero o propiedad legal. Se trataba de la cuestión fundamental de lo que significaba preservar el legado de un artista. La preservación significaba mantener los objetos físicos a salvo de los estragos del tiempo, o significaba honrar la intención del creador y permitir que su trabajo cumpliera su propósito diseñado. Señor Webb, dijo Tom finalmente, aprecio su oferta, pero hemos decidido tomar un camino diferente. Vamos a completar la colección de la manera en que Thomas Whitmore pretendía, y luego tomaremos decisiones sobre su futuro basándonos en lo que aprendamos en ese proceso. La máscara profesional de Webb se deslizó por un momento, revelando algo más duro debajo. Señor Mitchell, espero que entienda los riesgos que está asumiendo. Los desafíos legales, las fluctuaciones del mercado, los costos de la conservación adecuada. Todo esto puede erosionar el valor de lo que encontraron muy rápidamente. Hay cosas que valen más que su valor de mercado, respondió Tom. Después de que Webb y su consultor se fueron, Tom, Ben y Sarah regresaron al taller subterráneo para estudiar los planes de Whitmore para el teatro mecánico. El proyecto sería ambicioso, requiriendo habilidades en la carpintería de precisión, la ingeniería mecánica y el diseño artístico que ninguno de ellos poseía por completo. Pero a medida que examinaban los dibujos detallados y leían las cuidadosas instrucciones que Whitmore había dejado atrás, Tom comenzó a creer que podría ser posible. Tomará meses, le dijo a Ben mientras se preparaban para ir a la cama. Y no hay garantía de que podamos hacer que todo funcione como él pretendía. Pero si podemos hacerlo, dijo Ben con el tipo de certeza que había llevado a todos sus mejores descubrimientos, estaremos terminando algo que alguien de nuestra familia comenzó hace casi 100 años. Eso parece valer la pena intentarlo. Mientras Tom apagaba las luces y escuchaba los sonidos familiares de los dispositivos mecánicos que funcionaban suavemente en toda la cabaña, se dio cuenta de que Ben tenía razón. Habían encontrado más que una colección valiosa. Habían encontrado una conexión con su propia historia y un proyecto que podría ayudarlos a entender lo que Thomas Whitmore había estado tratando de decir a lo largo de las décadas sobre el amor y la pérdida y el deseo humano de crear algo hermoso que podría durar más que nuestro propio breve tiempo en la Tierra. Los siguientes 3 meses transformaron tanto la cabaña como la relación entre Tom y Ben de maneras que ninguno había esperado.
El taller subterráneo se convirtió en su aula compartida, donde las habilidades prácticas de Tom y la comprensión intuitiva de Ben de los principios mecánicos se combinaron para abordar desafíos que habrían parecido imposibles solo unas semanas antes. Comenzaron con los componentes faltantes más simples, trenes de engranajes y eslabones que conectaban los diversos escenarios del teatro a su mecanismo de sincronización central. Tom descubrió que sus años de trabajos ocasionales le habían dado habilidades más relevantes de lo que se había dado cuenta, mientras que la curiosidad natural de Ben sobre cómo funcionaban las cosas lo hacía sorprendentemente hábil para comprender la lógica mecánica de Whitmore. Sarah se había convertido en una visitante habitual, documentando su progreso, mientras también servía como enlace con la creciente comunidad de académicos e instituciones interesadas en la colección. El profesor Hartwell hacía viajes semanales desde la universidad, trayendo experiencia en dispositivos mecánicos históricos y, ocasionalmente, simplemente mirando con asombro cómo Tom y Ben daban vida a planes de casi un siglo de antigüedad. Lo que están intentando aquí nunca se ha hecho, les dijo durante una de sus visitas, mientras Tom moldeaba cuidadosamente un pequeño engranaje de madera usando herramientas que habían pertenecido al mismo Thomas Whitmore. Completar una obra sin terminar de un maestro artesano, usando sus planos y herramientas originales, es como un arqueólogo no solo descubriendo un texto antiguo, sino en realidad terminando la historia que el autor original dejó incompleta. Los desafíos técnicos eran significativos, pero los emocionales resultaron ser aún más complejos. Mientras trabajaban para completar el teatro, Tom y Ben se encontraron teniendo conversaciones sobre Emma, sobre la pérdida y sobre las formas en que las personas intentan aferrarse a lo que más importa cuando todo lo demás parece estar cambiando demasiado rápido para controlar. ¿Por qué crees que el Sir Whitmore no pudo terminarlo él mismo?, preguntó Ben una tarde mientras trabajaban en la instalación de diminutas figuras en uno de los espacios de actuación del teatro. Tom consideró la pregunta mientras posicionaba cuidadosamente a una bailarina de madera en miniatura. Los diarios sugieren que comenzó a perder el ánimo después de que su familia murió. Tal vez crear algo destinado a celebrar la vida y la familia se volvió demasiado doloroso cuando perdió a las personas que habrían compartido esa alegría con él. Pero nos tenemos el uno al otro, dijo Ben con naturalidad. Así que tal vez podamos terminarlo porque entendemos lo que él intentaba crear, pero no estamos demasiado tristes para seguir trabajando en ello. La perspicacia sorprendió a Tom por su precisión. Trabajar en el teatro se había convertido, de hecho, en una forma de procesar su propio duelo, de encontrar algo constructivo que hacer con la energía que antes había sido consumida por la pérdida y la preocupación por el futuro. Mientras tanto, el mundo exterior continuaba complicando su proyecto pacífico. Los desafíos legales prometidos por Marcus Webb se habían materializado en forma de una demanda presentada por parientes lejanos de Whitmore, aunque Jennifer Walsh les aseguró que la conexión familiar que Tom había descubierto fortalecía significativamente su posición. Más problemáticamente, la noticia del teatro mecánico se había filtrado a coleccionistas y museos de todo el mundo, creando una presión que se sentía cada vez más intensa con cada día que pasaba. El Smithsonian ha hecho una oferta preliminar de $1.2 millones solo por el teatro, asumiendo que puedan hacerlo funcionar, informó Sarah durante una de sus visitas. El Museo Metropolitano está interesado en toda la colección para una exhibición importante, y hay coleccionistas privados en Europa que están ofreciendo sumas que honestamente no puedo creer que sean reales. ¿Qué tipo de sumas?, preguntó Tom, aunque no estaba seguro de querer saberlo. El tipo que le daría a Ben un futuro asegurado, pagaría cualquier educación que quisiera y dejaría suficiente para que nunca más tuvieras que preocuparte por el dinero. Tom miró al otro lado del taller donde Ben estudiaba cuidadosamente uno de los diagramas de Whitmore, tratando de entender el mecanismo que daría vida a la actuación central del teatro. El chico había crecido visiblemente en los últimos meses, no solo físicamente, sino en confianza y capacidad. El proyecto le había dado algo que le había faltado desde la muerte de Emma, un sentido de propósito y logro que venía de trabajar en algo más grande que él mismo. Sarah, dijo Tom en voz baja, ¿qué pasa si terminamos el teatro y luego lo vendemos? Quiero decir, ¿qué pasa con el trabajo que hemos hecho, con el proyecto en sí? Eso dependería de quien lo compre, respondió Sarah honestamente.
Es probable que un museo lo exhiba como un artefacto histórico y una demostración de técnicas de restauración. Los coleccionistas privados, bueno, algunos apreciarían los aspectos funcionales, mientras que otros podrían ver el trabajo de restauración como una reducción de la autenticidad del original. La conversación fue interrumpida por la llamada emocionada de Ben desde el otro lado del taller. Papá, creo que lo descubrí. El mecanismo central no es solo un espacio de actuación, es un selector de historias. Tom y Sarah se apresuraron a acercarse a donde Ben señalaba un complejo arreglo de engranajes e interruptores que formaba el corazón del sistema de sincronización del teatro. Miren estas configuraciones, continuó Ben. Cada posición de este dial principal corresponde a un programa de historia diferente. El señor Whitmore lo diseñó para que el teatro pudiera contar diferentes historias dependiendo de la configuración que eligieras. Sarah examinó el mecanismo a través de su lupa. Tienes razón, esto es mucho más sofisticado de lo que me di cuenta. No es solo un juguete mecánico. Es un dispositivo programable para contar historias. Durante las siguientes semanas, mientras trabajaban para completar el mecanismo central del teatro, el verdadero alcance de la visión de Whitmore se hizo claro. Había diseñado el dispositivo para contar 12 historias diferentes. Cada una era una narrativa autónoma que se desarrollaba en los diversos escenarios del teatro utilizando cientos de diminutas figuras mecánicas. Las historias iban desde cuentos de hadas hasta eventos históricos y lo que parecían ser escenas de su propia vida, todas coordinadas por un sistema de sincronización que estaba décadas adelantado a su tiempo en términos de complejidad y precisión. Estaba creando una biblioteca de historias que podían ser experimentadas en lugar de solo leídas, observó el profesor Hartwell mientras probaban una de las secuencias de historias terminadas. Cada actuación sería idéntica a la anterior, pero la experiencia del espectador sería diferente en función de dónde enfocaran su atención, qué detalles notaran, cómo las historias se conectaran con sus propias experiencias. El aspecto más desafiante del proyecto resultó ser las herramientas maestras del teatro y el plano final. Los planos originales que les permitirían calibrar todo el sistema y asegurar que los 12 programas de historias funcionaran en armonía. Estos documentos habían sido cuidadosamente preservados en un contenedor sellado dentro del taller, envueltos en tela aceitada y protegidos por la misma atención al detalle que caracterizaba todo lo demás que Whitmore había creado. Los planos revelaron que el teatro fue diseñado no solo como entretenimiento, sino como una especie de palacio de la memoria, mecánico, una forma de preservar historias y experiencias que de otro modo podrían perderse en el tiempo. Cada programa de historias contenía capas de significado que se hacían evidentes solo a través de repetidas visualizaciones, y el diseño del teatro fomentaba la interacción, permitiendo a los espectadores influir en ciertos aspectos de cada actuación. Es como si estuviera tratando de crear una conversación entre el pasado y el futuro, observó Ben mientras estudiaban los planos maestros. Las historias que programó siempre serían las mismas, pero las personas que las vieran serían diferentes, por lo que los significados seguirían cambiando. A medida que se acercaba el invierno y su trabajo se acercaba a su finalización, Tom se encontró enfrentando la decisión más difícil que había tenido que tomar desde la muerte de Emma. El teatro estaba casi funcional, solo le faltaban algunos componentes finales y el delicado trabajo de calibración que pondría en línea los 12 programas de historias. Pero la presión de coleccionistas, museos y abogados se intensificaba a diario, y Jennifer Walsh le había advertido que no podían demorar las decisiones importantes mucho más sin arriesgarse a complicaciones legales que podrían arrastrarse durante años. La ironía es, le dijo Tom a Ben una noche mientras trabajaban a la luz de una lámpara en el taller subterráneo. Estamos casi en el punto en el que podemos ver lo que Thomas Whitmore intentaba crear. Pero tal vez tengamos que decidir qué pasará con él antes de que entendamos completamente lo que significa. Tal vez eso está bien, respondió Ben con una sabiduría que aún sorprendía a Tom. Tal vez el señor Whitmore sabía que las personas que encontraran su trabajo tendrían que tomar sus propias decisiones sobre su futuro, al igual que él tuvo que tomar decisiones sobre esconderlo en primer lugar. La mañana siguiente trajo noticias que los obligarían a tomar esas decisiones antes de lo que Tom había esperado. Sarah llegó con un documento legal,
y una expresión que sugería que el ritmo cómodo de su proyecto estaba a punto de ser interrumpido de maneras que no habían anticipado. Marcus Webb ha presentado una orden judicial, anunció sin preámbulos. Argumenta que su trabajo de restauración está dañando la integridad histórica de la colección y le está pidiendo al tribunal que congele todas las actividades hasta que se pueda determinar la propiedad de manera definitiva. Tom sintió el familiar peso de las circunstancias imposibles que se asentaban sobre sus hombros, pero esta vez se mezcló con algo que no había sentido en meses. Ira ante la idea de que alguien intentara impedirles completar un trabajo que Thomas Whitmore claramente había pretendido que fuera terminado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La audiencia está programada para la próxima semana. Si se concede la orden judicial, tendrán que detener todo el trabajo en el teatro y entregar la colección a los custodios designados por el tribunal hasta que se resuelvan los problemas legales. Esa tarde, Tom y Ben trabajaron con una urgencia que no habían sentido desde los primeros días de su descubrimiento. Tenían quizás una semana para completar un proyecto de casi un siglo de antigüedad, para honrar una promesa hecha por un hombre que nunca habían conocido, pero que de alguna manera sentían que conocían íntimamente. Las herramientas maestras estaban listas, los planos finales decodificados, y el intrincado trabajo de calibración que daría vida a la visión de Thomas Whitmore estaba finalmente a su alcance. A medida que se acercaba la noche y se preparaban para lo que podrían ser sus últimos días en el taller subterráneo, Tom se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera en la corte, ya habían logrado algo notable. Habían establecido una conexión a través del tiempo con un artesano que había puesto su corazón en preservar historias y sueños para personas que nunca conocería. Pudiendo o no completar su trabajo, habían honrado su fe en el futuro y descubierto algo sobre su propia capacidad para crear en lugar de solo sobrevivir. Mañana comenzarían la fase final del proyecto, corriendo contra los plazos legales para terminar lo que Thomas Whitmore había comenzado con tanta esperanza y se había visto obligado a abandonar con tanta tristeza. La última semana antes de la audiencia en la corte se convirtió en una carrera contra el tiempo que puso a prueba todo lo que Tom y Ben habían aprendido sobre los métodos de Thomas Whitmore y sus propias habilidades como artesanos. Trabajaron desde el amanecer hasta mucho después del atardecer, impulsados por la certeza de que si se concedía la orden judicial de Marcus Webb, el teatro podría nunca ser completado. El mecanismo clave que coordinaría los 12 programas de historias era el componente más complejo que habían intentado construir. Según los planos de Whitmore, requería una precisión casi imposible de lograr con herramientas manuales, una sincronización que tenía que ser calibrada a fracciones de segundo y una comprensión de los principios mecánicos que llevó tanto al padre como al hijo a los límites de sus habilidades. La rueda de sincronización es el corazón de todo, le explicó Tom a Ben mientras trabajaban juntos en el intrincado disco de bronce que controlaría las secuencias maestras del teatro. Si nos equivocamos en esto, ninguna de las historias se sincronizará correctamente. Todo depende de que esta única pieza funcione exactamente bien. Ben estudió los diagramas de Whitmore con la intensidad concentrada que había heredado de su madre. Papá, mira esta anotación aquí. Dice que la sincronización debe tener en cuenta el tiempo de asentamiento después de cada actuación. ¿Qué crees que significa eso? Tom examinó la nota que Ben señalaba. Con la cuidadosa letra de Whitmore decía, dejar 47 segundos entre programas para que el mecanismo vuelva a su estado neutral. Las historias necesitan tiempo para respirar antes de que comience la siguiente. Creo que significa que el teatro no fue diseñado solo para una operación continua. Se dio cuenta Tom. Whitmore entendió que las historias necesitan espacio entre ellas, tiempo para que la audiencia asimile lo que ha visto antes de pasar a la siguiente narrativa. Habían estado trabajando en el mecanismo de sincronización durante 3 días cuando Tom cometió un error que casi puso fin al proyecto. Mientras ajustaba uno de los engranajes más pequeños, sus manos se resbalaron y un resorte bajo tensión se soltó, enviando diminutos componentes dispersos por el suelo del taller. Por un momento que pareció horas, Tom miró el mecanismo dañado y sintió el peso de casi un siglo de artesanía paciente, potencialmente destruida por un solo momento descuidado. «Está bien, papá», dijo Ben en voz baja.
Aunque Tom podía oír la decepción en la voz de su hijo, podemos arreglarlo. El señor Whitmore también habría cometido errores cuando construyó estas cosas la primera vez, pero cuando intentaron volver a armar los componentes dispersos, descubrieron que una pieza crucial, un diminuto engranaje que controlaba la transición entre los programas de historias, había sido dañada sin posibilidad de reparación. Sin él, el teatro podía reproducir historias individuales, pero no podía pasar sin problemas de una narrativa a otra. ¿Podemos hacer un reemplazo?, preguntó Ben, aunque ambos sabían la respuesta. Los dientes del engranaje eran tan pequeños y precisamente moldeados que duplicarlo requeriría herramientas y habilidades que no poseían. Tom se sentó sobre sus talones y miró el mecanismo incompleto, sintiendo que la derrota se asentaba sobre él como un peso que había cargado. Habían estado tan cerca, habían invertido tanto tiempo y esperanza en completar la visión de Whitmore, solo para ser detenidos por un solo componente roto no más grande que un botón. Tal vez esto es lo que Whitmore quiso decir cuando dijo que el teatro requería un tipo de alegría que él no podía proporcionar, dijo Tom finalmente. Tal vez algunos proyectos no están destinados a ser terminados por las personas que los inician, pero Ben seguía estudiando el mecanismo roto con la persistencia que había llevado a cada avance que habían logrado. Papá, ¿y si el engranaje no se supone que sea perfecto? Mira estas marcas de desgaste en los otros componentes. El señor Whitmore usó este teatro, al menos parcialmente. ¿Y si lo diseñó para que funcionara incluso con piezas imperfectas? Tom miró más de cerca el mecanismo, viendo por primera vez la sutil evidencia de uso que Ben había notado. Varios componentes mostraban el tipo de desgaste que provenía del funcionamiento en lugar de la edad, lo que sugería que Whitmore de hecho había probado al menos partes de su creación antes de que las circunstancias lo obligaran a abandonarla. Podrías tener razón, admitió Tom, pero ¿cómo probamos esa teoría sin arriesgarnos a dañar el resto del mecanismo? Ben ya estaba buscando un trozo de madera de desecho. Hacemos un engranaje temporal lo suficientemente bueno como para probar si el teatro puede compensar los componentes imperfectos. Si funciona, entonces tal vez el señor Whitmore era más inteligente de lo que pensábamos sobre el diseño para las condiciones del mundo real. El engranaje temporal que Ben talló durante las siguientes 2 horas era claramente inferior a los estándares de precisión de Whitmore, pero era lo suficientemente funcional como para permitir que el mecanismo funcionara. Cuando lo instalaron y activaron el sistema de energía del teatro, Tom contuvo la respiración mientras el complejo arreglo de engranajes y resortes comenzaba a moverse. El primer programa de historias comenzó sin problemas, con diminutas figuras emergiendo en sus escenarios designados para comenzar una actuación que contaba la historia de un granjero y su familia a través de las estaciones cambiantes. La artesanía era extraordinaria. Cada figura se movía con un propósito y carácter. Cada transición de escena fluía naturalmente hacia la siguiente, y el efecto general era el de ver un mundo completo cobrar vida a través de la magia mecánica. Pero cuando la primera historia terminó y el teatro intentó pasar al segundo programa, el engranaje imperfecto causó una ligera vacilación en la sincronización. Por un momento, Tom pensó que habían fallado, pero luego el mecanismo se ajustó, compensando el engranaje irregular con el tipo de inteligencia adaptativa que sugería que Whitmore, de hecho, había diseñado su creación para funcionar con la imperfección humana en lugar de requerir la perfección mecánica. La segunda historia comenzó, luego la tercera, cada una más notable que la anterior. Para cuando habían visto los 12 programas pasar por sus actuaciones, tanto Tom como Ben entendieron que habían logrado algo extraordinario. No solo completar el teatro mecánico de Thomas Whitmore, sino demostrar que su visión había sido lo suficientemente robusta como para sobrevivir tanto a las décadas de abandono como a los esfuerzos imperfectos de restauradores aficionados. Lo hicimos, susurró Ben, con la voz llena de asombro mientras el teatro volvía a su estado neutral y se asentaba en un silencio paciente. Realmente terminamos lo que él empezó. Tom sintió lágrimas que no había esperado, quemando sus ojos mientras miraba a su hijo, cuyo rostro estaba iluminado por la suave luz de las diminutas lámparas del escenario del teatro. De hecho, habían terminado lo que Thomas Whitmore había comenzado, pero más que eso,
Habían descubierto algo sobre sí mismos y su capacidad para honrar compromisos hechos a través de generaciones a personas que nunca habían conocido, pero que de alguna manera entendían perfectamente. Mañana vendría la audiencia en la corte y todas las complicaciones que eso conllevaba. Pero esa noche, en el taller subterráneo, donde un maestro artesano una vez había trabajado con amor y pérdida, Tom y Ben habían demostrado que algunas promesas trascienden el tiempo y las circunstancias, y que las personas adecuadas en el lugar correcto realmente pueden completar lo que se comenzó con esperanza y se abandonó con tristeza. La mañana de la audiencia en la corte llegó gris y lloviznando, con el tipo de lluvia persistente que parecía filtrarse en todo y hacer que el mundo se sintiera incierto. Tom y Ben habían pasado la noche anterior haciendo los últimos ajustes al teatro, asegurándose de que cada programa de historias funcionara sin problemas y que el mecanismo pudiera soportar el estrés del funcionamiento repetido. Jennifer Walsh llegó temprano, llevando un maletín lleno de documentación y con la expresión de una abogada que creía en el caso de su cliente, pero entendía que los tribunales no siempre impartían justicia de manera ordenada. ¿Están listos para esto?, preguntó mientras cargaban las piezas más pequeñas de la colección en su coche para transportarlas al juzgado. «Tan listos como podemos estar», respondió Tom, aunque su estómago se revolvía con una ansiedad que no tenía nada que ver con los procedimientos legales y todo que ver con el miedo de que pudieran perder el derecho a completar lo que habían comenzado. La audiencia tuvo lugar en el pequeño juzgado de Millbrook, un edificio de ladrillo que había presidido disputas locales durante más de un siglo. La sala del tribunal estaba sorprendentemente llena. La noticia del descubrimiento había atraído no solo a las partes legales, sino también a la gente del pueblo curiosa por el resultado. Reporteros de periódicos regionales y lo que parecían ser varios representantes de museos tomaban notas desde la galería. Marcus Webb se sentó con sus abogados en una mesa, su expresión confiada de quien tiene representación legal costosa y los recursos financieros para durar más que cualquier oposición. En otra mesa se sentó una mujer que Tom no reconoció, que Jennifer explicó que representaba a los descendientes de la familia Whitmore, que habían surgido para reclamar los derechos de herencia. La jueza Patricia Morrison había estado escuchando casos en Millbrook durante más de 20 años y abordó los procedimientos con la sabiduría práctica de alguien que había visto todo tipo de conflictos humanos representados en su sala de tribunal. Escuchó pacientemente mientras el abogado principal de Webb argumentaba que el trabajo de restauración de Tom y Ben estaba dañando artefactos invaluables y que la colección debía ser puesta en conservación profesional hasta que la propiedad pudiera ser determinada correctamente. «Su señoría», dijo el abogado en el tipo de tono mesurado que venía con cobrar $400 por hora. «Estos son artefactos históricos irreemplazables que están siendo sometidos a un manejo aficionado por individuos sin formación en conservación o restauración. Cada día que permanecen en condiciones no controladas aumenta el riesgo de daño permanente». La abogada de la familia Whitmore adoptó un enfoque diferente, argumentando que, independientemente de dónde se almacenara la colección o quién estuviera trabajando en ella, los descendientes legales de Thomas Whitmore tenían claros derechos de herencia que anulaban cualquier reclamo basado en la propiedad o la intención descubierta. «Mis clientes no están interesados en destruir o manipular estos artefactos», explicó. «Simplemente quieren asegurarse de que el legado de su antepasado sea gestionado adecuadamente y de que cualquier beneficio financiero fluya a sus legítimos herederos». Cuando Jennifer Walsh se puso de pie para presentar la posición de Tom y Ben, Tom sintió el peso de todo lo que habían descubierto y creado en juego. Comenzó no con argumentos legales, sino con la historia misma, el descubrimiento de la colección, el proceso de autenticación y, lo más importante, la conexión familiar que hacía de Tom y Ben descendientes directos con reclamaciones tanto legales como morales al legado de Thomas Whitmore. «Su señoría, este caso no se trata simplemente de valiosos artefactos descubiertos por casualidad», argumentó Jennifer. «Se trata de un legado familiar deliberadamente preservado y transmitido a través de generaciones en las circunstancias más extraordinarias. Thomas Whitmore no solo abandonó esta colección, la escondió cuidadosamente en su propia propiedad
con instrucciones explícitas de que fuera encontrada y valorada por futuros residentes de su antiguo hogar. Presentó la escritura, la nota escrita a mano y la evidencia genealógica que establecía la conexión familiar entre Thomas Whitmore y el abuelo de Tom. Pero fue cuando describió el proyecto de restauración en sí que la jueza Morrison pareció prestarle más atención. El señor Mitchell y su hijo han pasado los últimos 3 meses no solo preservando estos artefactos, sino en realidad completando la obra maestra sin terminar de Thomas Whitmore, utilizando sus planos, herramientas y técnicas originales. Han honrado su visión artística mientras demostraban exactamente el tipo de aprecio y comprensión que su nota sugiere que esperaba que tuvieran los futuros guardianes. El punto de inflexión llegó cuando la jueza Morrison pidió ver el teatro mecánico en funcionamiento. Los oficiales de la corte llevaron cuidadosamente el dispositivo a la sala del tribunal y lo colocaron donde todos pudieran observar su rendimiento. Cuando Ben activó el primer programa de historias, la sala se quedó en silencio mientras las diminutas figuras comenzaban su elaborada danza a través de múltiples escenarios, contando una historia de amor familiar y pérdida que parecía hablar directamente a todos los presentes. Esto es notable, dijo la jueza Morrison cuando el primer programa concluyó y pasó sin problemas al segundo. Señor Mitchell, ¿usted y su hijo realmente completaron este dispositivo utilizando planos de 90 años de antigüedad? Sí, su señoría, respondió Tom. Sentimos que se lo debíamos a Thomas Whitmore terminar lo que él comenzó, especialmente después de que descubrimos que era el tatarabuelo de Ben. La jueza vio 2 programas de historias más antes de tomar su decisión. Voy a denegar la orden judicial, anunció. La evidencia muestra claramente que el señor Mitchell y su hijo han sido custodios ejemplares de esta colección, y su trabajo de restauración demuestra exactamente el tipo de comprensión y aprecio que Thomas Whitmore esperaba inspirar. Se volvió para dirigirse directamente a la sala del tribunal. Sin embargo, la cuestión de la propiedad final sigue siendo compleja, y ordeno a todas las partes que participen en una mediación para resolver los problemas de herencia y propiedad. Mientras tanto, la colección permanecerá con el señor Mitchell, y él es libre de continuar su trabajo de restauración. Mientras cargaban el teatro de nuevo en el coche de Jennifer, Tom sintió algo que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Emma: la satisfacción de ganar una batalla que importaba, de defender algo más allá de la supervivencia inmediata. Pero más que eso, sintió el profundo placer que venía de completar un trabajo difícil junto a alguien que amaba, y de honrar promesas hechas por personas que habían confiado en la bondad de extraños que nunca conocerían. «Papá», dijo Ben mientras conducían a casa por el bosque que se había convertido en su santuario, ¿crees que el señor Whitmore estaría orgulloso de lo que hicimos? Tom miró a su hijo, cuyas manos todavía llevaban los pequeños cortes y manchas que venían de trabajar con madera y metal, cuyos ojos tenían la satisfacción de alguien que había descubierto su propia capacidad para crear algo hermoso y significativo. Creo que estaría orgulloso de que su tataranieto resultara ser el tipo de persona que entiende que algunas cosas valen la pena terminar, independientemente de cuánto tiempo tomen o cuán difíciles se vuelvan. 6 meses después de la audiencia en la corte, Tom se encontraba en el ala de arte popular Thomas Whitmore del Museo Regional de Millbrook, viendo a los visitantes descubrir el mismo asombro que había transformado la comprensión de él y Ben de lo que significaba crear algo duradero. El proceso de mediación había resultado en un resultado que sorprendió a todos. Los descendientes de la familia Whitmore habían acordado donar sus reclamaciones de herencia al museo a cambio de que la colección se exhibiera a perpetuidad con pleno reconocimiento del legado artístico de Thomas Whitmore. La asociación con el museo había proporcionado a Tom y Ben seguridad financiera, al tiempo que garantizaba que el trabajo de Whitmore seguiría siendo accesible al público y, lo más importante, funcional. Cada pieza de la colección se demostraba a diario, con los visitantes pudiendo dar cuerda al pájaro mecánico, ver el tren hacer su recorrido a través del paisaje en miniatura e incluso jugar al ajedrez contra las estrategias programadas de Thomas Whitmore. Pero fue el teatro mecánico lo que atrajo a las multitudes más grandes. Varias veces al día, los visitantes del museo se reunían alrededor del dispositivo
mientras contaba sus 12 historias, cada actuación revelando nuevos detalles que las visualizaciones anteriores se habían perdido. Los niños se sentían especialmente atraídos por los elementos interactivos, descubriendo que podían influir en ciertos aspectos de cada historia a través de controles cuidadosamente colocados que Whitmore había diseñado exactamente para ese propósito. Es como si supiera que cada generación necesitaría hacer las historias suyas, observó Ben, mientras veían a un grupo de escolares descubrir que al tocar ciertas figuras cambiarían sus acciones dentro de las narrativas programadas. Thomas sintió, su atención dividida entre la emoción de los niños y su propio trabajo en una mesa más pequeña cercana. Durante los últimos meses, había comenzado a crear sus propias piezas mecánicas, aprendiendo técnicas que combinaban los métodos tradicionales de Whitmore con materiales y herramientas modernas. Sus creaciones eran más simples que las obras maestras de su antepasado, pero llevaban su propio significado, un puente entre el pasado y el presente, entre la visión de una generación y la interpretación de otra. La pieza en la que estaba trabajando hoy sería su contribución a la colección. Un calendario mecánico que mostraba no solo las fechas y las estaciones, sino también las fases de la luna, los aniversarios importantes y un espacio para registrar los hitos familiares. Ben había diseñado la lógica de programación del calendario, mientras que Tom se encargaba de la carpintería y el montaje mecánico. Señor Mitchell, se le acercó una joven a su mesa de trabajo con la manera vacilante de alguien que interrumpe un trabajo importante. Soy Lisa Chen, la hija de Sarah. Mamá dijo que tal vez estaría dispuesto a responder algunas preguntas sobre el proceso de restauración. Tom levantó la vista para encontrar a una adolescente, quizás de 16 años, cuyos ojos tenían la misma inteligencia aguda que había aprendido a asociar con su madre. Por supuesto. ¿Te interesa el arte mecánico? Me interesa el proceso, dijo Lisa, acomodándose en una silla junto a su mesa de trabajo. Mamá me contó cómo usted y Ben aprendieron a completar el trabajo del señor Whitmore usando sus planos y herramientas originales. Estoy escribiendo un trabajo para la escuela sobre cómo el conocimiento se transmite a través de las generaciones. Y su proyecto parece un ejemplo perfecto. Mientras Tom y Ben le explicaban su viaje de meses desde el descubrimiento hasta la finalización, Tom se dio cuenta de que esto era exactamente lo que Thomas Whitmore había esperado. Su trabajo inspirando a las nuevas generaciones a entender y apreciar las conexiones entre la artesanía y la familia, y el deseo de crear algo significativo. La parte más difícil no fue aprender las habilidades técnicas, le dijo Ben a Lisa con la autoridad de la experiencia. Fue entender lo que el señor Whitmore estaba tratando de decir con cada pieza. Una vez que descubrimos que estaba creando conversaciones en lugar de solo hacer juguetes, todo lo demás comenzó a tener sentido. Más tarde esa tarde, mientras el museo se preparaba para cerrar y los últimos visitantes salían a regañadientes del ala Whitmore, Tom y Ben se quedaron para hacer los últimos ajustes a su proyecto de calendario. El dispositivo estaba casi completo. Solo requería el delicado trabajo de calibración que aseguraría que su sincronización se mantuviera precisa a través de las estaciones cambiantes. «Papá», dijo Ben mientras trabajaban juntos en el indicador de fase lunar del calendario, «he estado pensando en lo que haremos a continuación». «¿A continuación? ¿Después de que terminemos el calendario? Quiero decir, ahora sabemos cómo hacer esto. Cómo hacer engranajes y resortes de madera y mecanismos que cuentan historias. Tal vez podríamos hacer más cosas. Cosas que sean nuestras, pero también conectadas con lo que el señor Whitmore comenzó». Tom se detuvo en su trabajo, impresionado por la posibilidad que su hijo estaba sugiriendo. En los últimos meses, de hecho, había aprendido habilidades que nunca imaginó poseer. Había descubierto una capacidad para la paciencia y la precisión que la urgencia desesperada de sus circunstancias anteriores nunca le había permitido explorar. ¿En qué tipo de cosas estabas pensando? Los ojos de Ben se iluminaron con la misma emoción que había llevado a cada descubrimiento importante que habían hecho juntos. Bueno, el señor Whitmore hizo un dispositivo meteorológico, ¿verdad? ¿Y si hiciéramos algo que pudiera predecir otras cosas, como cuando los ciervos vendrán al manzanar, o cuando serán los mejores días para pescar, o cuando las auroras boreales podrían ser visibles desde aquí? La idea era ambiciosa y perfectamente lógica, extendiendo la integración de Thomas Whitmore
del arte mecánico con la función práctica a áreas que reflejaban sus propios intereses y comprensión del mundo natural que rodeaba su cabaña. Eso sería una forma de continuar su trabajo en lugar de solo preservarlo, dijo Tom, entusiasmado con el concepto. Exacto. Y tal vez algún día otras personas encontrarán nuestras cosas y entenderán lo que intentábamos decir, al igual que nosotros entendimos lo que él intentaba decir. Mientras terminaban su trabajo por el día y se preparaban para regresar a la cabaña que se había vuelto verdaderamente suya de maneras que Tom todavía estaba aprendiendo a entender, reflexionó sobre lo completamente que sus vidas habían cambiado desde esa mañana cuando descubrieron por primera vez el contenedor cubierto de musgo detrás del viejo sótano de raíces. Ahora tenían seguridad financiera, suficiente para asegurar que Ben pudiera perseguir cualquier futuro que eligiera sin las limitaciones que una vez habían parecido insuperables. Pero más que eso, habían descubierto un sentido de propósito que los conectaba con su propia historia, mientras apuntaba hacia posibilidades que ninguno de los dos había imaginado cuando se mudaron por primera vez a la cabaña como refugiados de circunstancias más allá de su control. El camino a casa los llevó a través del camino forestal, que se había vuelto tan familiar como respirar, pasando por puntos de referencia que ahora guardaban recuerdos de descubrimiento compartido en lugar de solo exploración individual. La cabaña en sí había sido restaurada e invernada. Sus habitaciones ahora se llenaban con los suaves sonidos de los dispositivos mecánicos que realizaban su paciente trabajo, de marcar el tiempo y contar historias y conectar el pasado con el futuro a través de la simple magia de los engranajes y los resortes y la madera cuidadosamente moldeada. Esa noche, mientras Ben se dormía con la familiar canción de cuna del pájaro mecánico en su mesita de noche, Tom se sentó en la vieja silla de su padre y escuchó la lluvia en el techo, mientras el dispositivo meteorológico predecía con precisión cielos despejados para la mañana. Afuera, el bosque guardaba sus secretos con la misma paciencia que había mostrado durante décadas. Pero dentro, la cabaña se llenó con los sonidos de la creación en curso. El suave tic-tac de la relojería de madera, el suave sonido de las canciones de los pájaros de cada hora y, debajo de todo, el silencio satisfecho del trabajo terminado y las promesas cumplidas. Thomas Whitmore, de hecho, había encontrado a la familia adecuada para entender su legado, y Tom y Ben habían descubierto que algunos tesoros valían más que su valor monetario. Valían el tiempo y el esfuerzo necesarios para completarlos adecuadamente. Valían la paciencia necesaria para entender su verdadero significado. Y valían el compromiso de transmitirlos a las generaciones futuras, que algún día podrían continuar la conversación entre el pasado y el presente que el gran arte hace posible. Mientras el sueño finalmente llegaba a padre e hijo, los dispositivos mecánicos en toda la cabaña continuaban su paciente trabajo, midiendo el tiempo y el clima y las fases cambiantes de la luna, contando sus 12 historias a una habitación vacía, pero listos en cualquier momento para compartir su magia con cualquiera lo suficientemente sabio como para darles cuerda y escuchar lo que habían sido creados para decir.